Para mí este es un encuentro que me trae enormes motivaciones y grandes recuerdos. Hace un año estábamos en un debate presidencial y le decía yo al grupo de Augura que tenía la ilusión de convertirme, con el apoyo de los colombianos, en el presidente que reivindicara en el país tres principios: el principio de legalidad, el principio del emprendimiento y el principio de la equidad. Hoy llevamos casi 9 meses, digo yo. Déjelo ahí, doctor Jaime. Y no crea que eso tiene que ver con un proceso de gestación de ideas, sino de gestación de resultados de gobierno, así que voy a referirme a ellos. En estos casi 9 meses le hemos mostrado al país cuál es nuestra determinación y qué es lo que nosotros queremos para toda Colombia y lo que podemos traer también para esta región antioqueña, mi región que llevo en el alma, y sobre todo para Urabá, que ha sido uno de los grandes patrimonios de transformación económica y social de Colombia. El primero, nosotros le hemos mostrado al país que estamos recuperando de manera clara el principio de autoridad. Desde el primer día de gobierno he estado en las regiones ejerciendo como comandante en jefe de las fuerzas militares. Hemos enfrentado la violencia del Bajo Cauca y hemos enfrentado a los grupos armados que amenazan al pueblo colombiano. Le dije a los colombianos que antes de terminar el 2018 a Guacho se le acabaría la guachafita, y así le cumplimos al país. Le dijimos a los colombianos que íbamos a desmantelar las estructuras de Rodrigo Cadete, y así le cumplimos al país. En lo que va corrido del año llevamos más de 450 capturas de personajes delictivos del Clan del Golfo, y estamos cobrando una gran deuda en una región que ha sido golpeada por la extorsión, como ha sido la de Urabá. Y se los dije a ustedes, y haremos todo el esfuerzo para lograr esa meta, y es sacar al Clan del Golfo de la región de Urabá para reivindicar el principio de autoridad. Hemos trabajado también de la mano con el gobernador en ese frente y también con el señor alcalde de Medellín. En ustedes hemos tenido 2 grandes coequiperos. A mí me complace mucho, alcalde, las capturas que hemos tenido recientemente, la que tuvimos el día de ayer, la que se materializó hoy, porque donde quiera que haya un fenómeno de corrupción criminal, ahí tiene que estar la mano del Estado para combatirlo sin tregua. Y aquí en el departamento, apreciado gobernador, yo le puedo decir que en lo que va corrido del año ya tenemos una reducción del 28% del número de homicidios en el Bajo Cauca. Nosotros tenemos esa firme convicción de devolverle al país ese principio de autoridad. También quiero hablarles a ustedes con mucha sinceridad. Este país no puede seguir dejando que el narcotráfico cabalgue ante los ojos quizás poco decididos de otras épocas. Nosotros recibimos un país con 206.000 hectáreas de coca, cuando en el año 2012 teníamos menos de 60.000 hectáreas. Nosotros recibimos un país con 23 grupos de erradicación manual, cuando en otras épocas llegamos a tener más de 200. Y recibimos además la presencia de grupos armados organizados al servicio de carteles como el de Sinaloa, en graves operaciones de narcotráfico, muchas de ellas que han procurado infiltrar o contaminar con coca los cargamentos honorables que salen de la región de Urabá. Y por eso desde el primer día nos pusimos en esa tarea, enfrentar al narcotráfico.
y en lo que va corrido en nuestro gobierno, puedo decirles a ustedes con mucha claridad que hemos desmantelado más de 4.000 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes, que hemos desmantelado miles de cristalizaderos, que hemos hecho incautaciones importantes y adicionalmente hemos reactivado los grupos de erradicación manual llegando a casi 100. Y no hemos tenido duda alguna que hay que acudir con argumentos ante la Corte Constitucional para mostrar que se necesitan tener todas las herramientas para enfrentar este flagelo. Y eso implica el uso responsable de la aspersión aérea donde sea necesaria, porque es demencial pretender que vamos a someter a los héroes de Colombia a francotiradores o a campos minados, cuando lo que hay son producciones industriales al servicio de los carteles. De manera que quiero que quede claro que este gobierno tiene una convicción moral y de Estado para enfrentar el narcotráfico y no nos va a faltar ningún arresto ni ninguna medida para lograrlo. Yo quiero también hacer una referencia hoy al principio del emprendimiento, porque cuando uno mira lo que ha sido el patrimonio del sector bananero en Colombia, es un patrimonio social y económico importante. Urabá, que era concebida por don Gonzalo Mejía como un paraíso por explorar, ese gran hombre de visión empresarial tenía claro que en el Urabá estaba el porvenir de Antioquia y el porvenir de Colombia, y que tendríamos allá una gran competitividad. Con el pasar de los años se logró conformar uno de los más importantes clústeres de la producción agropecuaria de nuestro país. Esa producción agrícola, donde el banano irrumpió y donde se convirtió además en el eje para llegar a los mercados más importantes del mundo, es por cuenta de un concepto que le ha sobrado siempre al pueblo antioqueño: una raza con sentido empresarial. Pero no un sentido empresarial cualquiera. El empresario antioqueño ha tenido siempre una conciencia de equilibrio social, que el éxito del empresario está no solamente en producir exitosamente, sino en también llegar al bienestar de los trabajadores. Y por eso, cuando aspiré a la presidencia, me propuse decirle a toda Colombia que este país tenía que cambiar de esa dirigencia tradicional que ve al empresariado con un sentido casi vergonzante, que no defiende con ahínco al micro, al pequeño, al mediano y al gran empresario, porque se ha dejado llevar por ese discurso pendenciero, catastrofista, estigmatizador, que quiere señalar al empresario simplemente como un rico, para tratar de fomentar esa polémica de clases que lo único que ha servido en América Latina es para alimentar a la demagogia. Cuando yo aspiré a la presidencia, le dije a los colombianos que el éxito del micro, el pequeño, el mediano y el gran empresario tiene que ser el éxito de todo el país, y que una de las principales tareas que emprendería era dejar de ver al empresario como una fuente de ingresos fiscales donde siempre se le recargaba con más tributos el apetito pantagruélico del Estado para gastar más. Y hoy, casi 9 meses de administración cumplidas, puedo decirles a ustedes, mirándolos a los ojos, que hemos cumplido en bajar esa carga, eliminando la tasa nominal de renta, permitiendo el descuento del 100% del IVA a los bienes de capital, llevando la reducción gradual de la renta presuntiva, permitiendo el descuento del ICA, a hacer una transformación que va a reducir sustancialmente la tasa efectiva de tributación para que se invierta más y para que se transforme más, apostándole a que el éxito del empresario sea el éxito de nuestro país.
Pero esas medidas no vienen solas en la concepción del emprendimiento. Nosotros también hemos planteado que para los sectores creativos tengamos 0 impuesto de renta por 7 años con un mínimo de inversión, generando también un mínimo de empleos. Y hemos hablado de llegar a las zonas rurales del país con 0 impuesto de renta por 10 años, generando un mínimo de puestos de trabajo y también con un mínimo de inversión. Y hemos abierto además también la posibilidad de tener mega inversiones por más de 250 millones de dólares y con un mínimo de generación de empleo para que también tengan estabilidad jurídica y repercutan social y productivamente en nuestro país. Y a eso le podemos agregar también la apuesta por un sistema simplificado para las famiempresas, las micro y pequeñas de nuestro país. Todo esto porque hay convicción. ¿Y cómo traemos esto a la realidad de Urabá y a la realidad de Antioquia? Y ahí quiero hacer referencia a las iniciativas que hemos emprendido. En primer lugar, desde el primer día de nuestro gobierno, nos hemos dedicado en sacar adelante el proyecto de Puerto Antioquia, porque consigo a Puerto Antioquia como la gran conexión con Mar 1 y con Mar 2, pero adicionalmente como la gran oportunidad para ganar competitividad desde las exportaciones que saque Antioquia y que saque el país por esta ruta, pero adicionalmente también como el camino para que se puedan adelantar en Urabá, más allá del banano, otros proyectos frutícolas que tengan impacto en los mercados internacionales, y haremos todo lo posible por cumplir ese objetivo. También quiero decirles que hemos reaccionado ante los eventos globales, porque claro que a nosotros nos impacta lo que ocurre en otras latitudes. Y yo quiero felicitar al ministro de Comercio, a José Manuel Restrepo, porque ya se ha ido anticipando a lo que debe ser el acuerdo extendido con el Reino Unido una vez se proceda con el Brexit, para que no perdamos el acceso del banano colombiano a ese mercado. Gracias, señor ministro. También quiero resaltar, doctora Marcela, que usted y el ministro Valencia acogieron un mensaje que yo les di. Hay que buscar un sistema de seguros y microseguros para los productores de nuestro país. Habilitamos una línea de 80.000 millones de pesos para iniciar esos programas de aseguramiento que también benefician frente a los choques de tipo de cambio o inclusive a los choques que se pueden presentar de carácter climatológico afectando la producción. Ese es otro instrumento que espero sea utilizado con mucha vehemencia y con mucha capacidad por parte del sector bananero de Colombia, porque es una importante innovación. Yo quiero también resaltar que nosotros tenemos la idea de abrir nuevos mercados. Y abrir nuevos mercados significa que también demos un paso en la diplomacia sanitaria y fitosanitaria, que tengamos un INVIMA y un ICA que trabajen articuladamente por el éxito de la producción nacional. Y también quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar lo que tantas veces les prometí: la despolitización del ICA y un ICA al servicio de los productores y no al servicio de los gamonales de la política. Esas medidas están ahí y queremos profundizarlas. Esas medidas van a ir acompañadas de una diplomacia comercial que nos permita llegar con más fuerza al Asia y enfrentar las dificultades, sortearlas, pero constituir un camino de constante exportación. Por eso también quiero señalar, apreciado alcalde, que ese distrito de riego soñado por Urabá es muy importante y que vincula a la ciudad a través de PM y a la gobernación, doctor Luis, porque ese distrito de riego va a tener doble propósito: el propósito de irrigación productiva y también la disposición de acueducto para una región
que está muy próxima a llegar al 1.000.000 de habitantes. ¿Qué debemos hacer todos? Buscar esa estructuración, buscar el camino para consolidarlo y ver en ese proyecto un proyecto tan importante como el mismo Puerto Antioquia, porque eso nos permitiría aumentar la productividad por hectárea en el sector bananero casi al mismo nivel de producción de cajas que puede tener hoy el departamento del Magdalena, lo cual es un gran anhelo de la región del Urabá. Permítanme también hacer referencia por un momento al principio de la equidad. Legalidad y emprendimiento es para constituir equidad, y equidad significa que nosotros en el territorio mejoremos las condiciones de vida. ¿Cuáles son nuestras metas? Pasar de 1 a 2 millones de niños en estos 4 años con cobertura integral para la primera infancia. Pasar de 4 a 7 millones de niños que reciban la alimentación escolar los 180 días de la jornada académica con los micronutrientes para el aprendizaje. Mejorar 600.000 viviendas, 180.000 en las zonas rurales. Aumentar la cobertura del adulto mayor. Y quiero aquí felicitar a la ministra Alicia Arango por cumplir en estos 9 meses una de las grandes promesas: ofrecer el pago mensual para el adulto mayor en nuestro país. También, ministra, en ese sentido de equidad, lo que usted con el sector privado ha logrado y es tener mayor flexibilidad cuando se trata del manejo de los riesgos profesionales en los sectores rurales para los pequeños proyectos, y lo que usted tanto ha también buscado construir, un mecanismo que permite la formalización de trabajadores, donde se reconozcan inclusive los pagos por horas para ciertos sectores productivos. Esas ventajas de equidad ya se están empezando a construir. Y después de hablarles de legalidad, emprendimiento y equidad, me siento en el deber de hablar de 2 temas de la coyuntura, que son importantes. Porque a mí me sorprende que hay algunos que, a pesar de ver que el país crece y que hay inversión y que hay deseos de sacarlo adelante, quieren seguir llevando al país al pesimismo, quieren seguir llevando al país a la protesta violenta y no a la propuesta racional, que quieren seguir llevando al país por el camino de las agresiones y no el de las soluciones. Yo me siento en el deber de estar hoy ante ustedes y hablarles del corazón frente a 2 temas. El primero tiene que ver con la discusión de las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Porque quienes están en el discurso de la confrontación tratan de decir que aquí lo que hay es el deseo de destruir la construcción de la paz. No. Yo siempre le dije a los colombianos que mi objetivo no es destruir la paz. Mi objetivo es construir una paz con justicia que nos permita a todos los colombianos mirar a los ojos y saber que hemos logrado genuinamente construir verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuáles han sido las objeciones nuestras? Esto no es un debate sobre la constitucionalidad o no de las objeciones, porque yo soy respetuoso de las instituciones y he sido respetuoso siempre de la Corte Constitucional. Aquí lo que ejercí fue un derecho que le otorga la Constitución al presidente de la República para plantearle a la sociedad las cosas que no son convenientes. Y hoy lo quiero reiterar. Y lo reitero respetuosamente para que este debate también esté en el país nacional y no solo en el país político. A mí me parece inconveniente que no se precise que los victimarios son los que tienen la primera línea de responsabilidad de reparar a las víctimas con todo su patrimonio. A mí me parece inconveniente que no se haga esa precisión cuando la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional en otras épocas ha sido muy clara en hacer esa exigencia.
Segundo, a mí me parece inconveniente que se le quite la facultad a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para definir quiénes deben o no deben estar en un proceso, para poder contener la llegada de colados que pretendan valerse de un proceso para esconder actividades criminales como las de narcotráfico. Mucho más cuando este gobierno y otros han empleado esa herramienta para poder evitar que se dé esa situación tan grave de posible impunidad o, lo que es peor, de adulteración de las reglas de juego. A mí me parece inconveniente que nosotros no seamos capaces de advertir que si no vinculamos en el agotamiento de las investigaciones a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad, estaremos de entrada dándole competencia a la Corte Penal Internacional sin haber agotado la responsabilidad que le asiste a las autoridades colombianas. A mí me parece inconveniente que nosotros no definamos cuáles son los procedimientos que se pueden adelantar por parte de la Fiscalía y a partir de cuándo empieza la competencia de la justicia transicional, porque eso podría llevar al caso terrible de ver persecuciones a miembros de las fuerzas militares, cuando otros que han sido los cabecillas de esos grupos que han pretendido en el pasado pisotear la Constitución estén gozando de privilegios frente a toda la sociedad colombiana. Y a mí me parece inconveniente que seamos de alguna manera laxos en lo que tiene que ver con la extradición, porque tal como está la redacción permitiría que cualquiera que haya cometido actos de violencia o de narcotráfico se presente con el argumento de decir la verdad para eludir la extradición. Esos principios que han sido expuestos en nada destruyen la paz. Lo que hacen es poner de presente la urgente necesidad de proteger a las víctimas, de garantizar la verdad y de que se haga verdadera justicia en nuestro país. Y ese es el debate que deberíamos estar teniendo. No dejarnos llevar por una discusión ornamentada de argumentos jurídicos. Aquí se trata de lo que le conviene a Colombia. Y yo creo que esta discusión es pertinente. Y es pertinente porque Colombia no podría aceptar injusticias. Y mucho más cuando sería absurdo que muchas de las personas aquí presentes que fueron víctimas de la presión de los grupos armados, de la extorsión de los grupos armados, de la intimidación de los grupos armados, terminen siendo acusados, mientras que los victimarios ostensibles que el país ha reconocido estén gozando de los privilegios de la impunidad. Eso es justamente lo que no quiere Colombia, y por eso esos son los debates que debemos tener, porque Colombia sí reclama paz, pero una paz con justicia y una paz donde no se castigue al ciudadano de bien. Y lo otro tiene que ver con la situación de la protesta. Yo creo que el debate de fondo en Colombia no es que terminemos simplemente en la conversación de cuál es el alcance de la protesta social. La protesta pacífica es un derecho constitucional. Pero por un instante deberíamos reflexionar que antes que la protesta está la propuesta. Que nosotros no podemos dejarnos llevar a que la forma de ganar el oído y la atención del Estado es acudir a las vías de hecho. A que la forma de legitimar nuestras aspiraciones o de reivindicar causas del pasado sea acudir a la violencia o a limitar los derechos de otros. Colombia no puede transitar más ese camino. Aquí no se trata de terquedades, se trata de cosas obvias. Yo pregunto, ¿cuál es la razón de las vías de hecho en el Cauca?
¿Cuál? Que el presidente de la República el 9 de agosto haya invitado a los grupos indígenas en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para que tengamos una conversación franca y que el presidente además plantee con ellos que tengamos por primera vez en la historia de nuestro país un capítulo dedicado en el plan de desarrollo a los pueblos indígenas, con un plan plurianual de inversiones claro, ejecutable y escrutable de 10 billones de pesos, el más alto que se haya tenido en la historia de nuestro país, y que adicionalmente haya sido concertado durante varios meses. ¿Es esa la razón de acudir a las vías de hecho? Yo no creo. ¿Hay discusiones reivindicatorias? Estamos listos para el diálogo, porque este gobierno está presente en las regiones. Este no es un gobierno encumbrado en un palacio. Llevamos 25 talleres construyendo país, recorriendo los territorios de Colombia, escuchando a todos los ciudadanos, haciendo compromisos, con mecanismos de ejecución, con monitoreo permanente. Entonces, si hay temas reivindicatorios, bienvenida sea la discusión en el plano institucional, pero no acudiendo a lacerar a los derechos de otros. Y por eso a mí me parece que la discusión hoy no es simplemente sentarnos a la mesa para levantar bloqueos, porque estaremos repitiendo el error de siempre. Aquí lo que se trata es de resolver de una vez por todas el problema de no seguir viendo las vías bloqueadas cada vez que se pretende lograr algo con el Estado. Por eso el mensaje ha sido constructivo. Allá está la ministra, allá está el consejero, allá está la directora de planeación. Pero el presidente de la República no irá hasta que no estén levantadas las vías de hecho. Y eso no lo hago para hablar en un tono de autoridad. No, lo hago es porque se tiene que cumplir la Constitución de los colombianos y no existen derechos de unos por encima de los derechos de los demás. Porque la otra cosa que no puede seguir ocurriendo es que la protesta social termine siendo manipulada con criterios políticos y hagamos las peticiones bien absurdas, bien imposibles, para dificultar aún más el tránsito institucional. A mí me duele que haya muerto un policía como Boris Benítez. A mí me duele que también se haya producido una grave afectación a la salud de varias personas que pertenecen a los pueblos indígenas, porque muchos han sido utilizados también por otros que pretenden mandarlos al frente para que puedan seguir alardeando algunos políticamente. A mí me duele cualquier confrontación entre hermanos colombianos. Por eso yo no logro entender cuál es el propósito. ¿Bloquear carreteras para qué? ¿Para afectar los negocios? ¿Para quebrar empresas? ¿Para que se afecte la salud de algunos? ¿Cuál puede ser el sentido de violentar el derecho a la movilidad? Yo creo que esta tiene que ser la oportunidad donde como país nos elevemos en la conversación pública. Y ustedes pueden tener la certeza que cuando yo suscribo un acuerdo, hago todo lo que esté a mi alcance por cumplirlo. Y lo que nosotros queremos es que de una vez por todas, esas reivindicaciones de derechos no sigan quedando en papeles incumplidos que exacerban la rabia. Yo aquí lo que pretendo es que solucionemos esto con un plan de desarrollo, con un plan plurianual de inversiones, con recursos que puedan ser escrutados por los organismos de control y por la ciudadanía y que nos permitan a nosotros saber que cuando se empeña la palabra se puede cumplir. Así lo hicimos con los estudiantes y también quiero felicitar a la ministra de Trabajo. Así lo hicimos con las centrales obreras, concertando el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años. El llamado que yo les hago a ustedes y a todos los colombianos es que aquí no podemos seguir pretendiendo por parte de algunos que el Estado
es sujeto de presiones incalculadas y que se afecten los derechos de los demás para doblegar la propia capacidad de cumplir del Estado. Hoy soy un presidente que no tiene la reelección enfrente y no estoy con ninguna tentación electoral. Mi propósito es hacer cumplir la Constitución y la ley. Mi propósito es que este país reivindique el principio de legalidad, que reivindique el emprendimiento como vehículo para transformar a la sociedad y que podamos construir equidad. Y si eso implica que todos los días estemos en la argumentación pública, ahí estaremos, porque gobernar es comunicar. Y quiero dejar claro que los debates que hoy enfrenta nuestro país no son los debates bizantinos entre la izquierda y la derecha. Son los debates muchas veces de los demagogos y los pedagogos. Los demagogos que quieren sembrar odio, sembrar rechazo, muchas veces estigmatizar, tergiversar la verdad. Hablarle a la sociedad del camino fácil, el pan para hoy, hambre para mañana. Versus los pedagogos, los que queremos mostrarle al país que alcanzar grandes objetivos trae sacrificios, que alcanzar grandes éxitos requiere responsabilidad y que el Estado bajo ninguna circunstancia puede engañar a un ciudadano. Es preferible ser absolutamente honesto en los argumentos y decirle a la sociedad lo que se puede, que tener el aplauso transitorio para levantar bloqueos y después patear hacia adelante el problema cuando ya no esté en las manos del gobernante de turno. Esa es la irresponsabilidad.